Taas, ¿quién dejó entrar a esta señora? Parece la nueva chofer del edificio. Las palabras de mi nuera atravesaron el elegante vestíbulo de Constructora Morales como dagas envenenadas. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Era un martes de octubre en Ciudad de México, y la lluvia había empapado mi abrigo gris, ese mismo que mi difunto esposo Armando me regaló en nuestro 30º aniversario. Llevaba el cabello recogido en un moño sencillo, mis zapatos negros de siempre, y en las manos sostenía el termo de café que había preparado para mi hijo Daniel. Quería sorprenderlo en su oficina, como hacía cuando era niño y le llevaba su almuerzo a la escuela. Pero al entrar al imponente edificio de cristal y mármol, me encontré con una escena que jamás imaginé. Mi nuera Lucía estaba rodeada de sus amigas elegantes, todas vestidas con trajes de diseñador, riendo mientras mi hijo las observaba con una sonrisa complaciente. El aroma a perfume caro llenaba el ambiente, mezclándose con el sonido de sus tacones sobre el suelo pulido. «Por favor, mamá, no hagas el ridículo», murmuró Daniel, acercándose a mí con la mirada baja. Su voz carrió una vergüenza que me atravesó el pecho como un hierro candente. «Estamos en una reunión importante. No es lugar para tus visitas improvisadas». Lucía me examinó de arriba a abajo con esos ojos que había aprendido a conocer tan bien, fríos como el hielo, calculadores como los de un depredador evaluando a su presa. Su vestido rojo entallado costaba más que mi pensión de 3 meses, y lo sabía. Sus labios, pintados de un carmesí perfecto, se curvaron en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ay, Daniel, tu mamá siempre tan sencilla», dijo arrastrando la palabra como si fuera algo sucio. «Me da ternura que aún quiera sentirse importante viniendo aquí». Las risas de sus amigas resonaron por todo el vestíbulo. Empleados que había conocido desde que eran becarios ahora desviaban la mirada, fingiendo estar ocupados con papeles inexistentes. La recepcionista, una chica joven que siempre me saludaba con cariño, ahora tecleaba en su computadora como si yo fuera invisible. Mi corazón se contraía con cada carcajada. El termo comenzó a temblar en mis manos, y por un momento terrible, pensé que se me iba a caer. En mis 72 años, nunca había sentido una humillación tan profunda, tan sistemática, tan calculada para destruir cualquier resto de dignidad que pudiera tener. ¿Sabían que los uniformes para el personal de limpieza han mejorado mucho últimamente?, continuó Lucía, dirigiéndose a sus amigas sin apartar sus ojos de mí. Aunque supongo que algunos prefieren la vestimenta más tradicional. El aire se me escapó de los pulmones. Estas personas, mi familia, mi sangre, me estaban tratando como a una extraña, como a alguien que había entrado por error a un lugar donde no pertenecía. El edificio donde había firmado contratos millonarios, donde había llorado la muerte de Armando en su oficina, donde había construido un imperio junto al hombre que amé durante 40 años. Por un instante, la imagen de Armando me vino a la mente con una claridad dolorosa. Lo recordé en esa misma recepción, hace 20 años, el día que compramos nuestro primer edificio. Sus manos ásperas pero gentiles tomando las mías mientras me decía: «Elena, esto es nuestro. Todo lo que construyamos será para nuestros hijos y nuestros nietos. Qué inocentes fuimos. Qué ciegos». Tragué las lágrimas que amenazaban con delatarme y logré articular con una voz que no reconocí como mía: «No te preocupes, hija. Los choferes también saben a dónde van, aunque los pasajeros no». Silencio. Mi respuesta había caído como una piedra en agua quieta. Daniel frunció el ceño. Lucía inclinó ligeramente la cabeza con curiosidad, y sus amigas intercambiaron miradas de confusión. No entendieron. No podían entender. No sabían que ese Mercedes-Benz negro estacionado afuera, esa empresa que los empleaba, ese edificio entero donde se pavoneaban como pavos reales, todo, absolutamente todo, estaba a mi nombre. 28 años construyendo ese imperio. 28 años de levantarme a las 5 de la mañana para revisar obras, de negociar con arquitectos machistas que me veían como la esposa del jefe,
de firmar cheques y aprobar presupuestos mientras criaba a 3 hijos. 28 años de ser el cerebro financiero detrás de cada decisión importante, mientras Armando era la cara visible de la empresa. ¿Y ahora? Mi propio hijo me trataba como a una intrusa. Bueno, mejor me voy, dije, aferrándome al termo como si fuera un salvavidas. No quiero interrumpir más. Daniel ni siquiera respondió. Ya había vuelto su atención a las gráficas que Lucía le mostraba en su tableta. Mi nuera me dirigió una última mirada de desprecio antes de regresar a su conversación sobre proyecciones de mercado y optimización de recursos. Caminé hacia la salida con la espalda recta, aunque por dentro me desmoronaba. Cada paso sobre ese mármol italiano que yo había escogido personalmente se sentía como caminar sobre cristales rotos. El eco de mis zapatos en el vestíbulo vacío sonaba como una despedida. Afuera, la lluvia había arreciado. Me quedé bajo el techado de la entrada, viendo cómo las gotas golpeaban el parabrisas de mi Mercedes. Sí, mi Mercedes. El que Daniel creía que era suyo. El que Lucía presumía con sus amigas como si fuera un regalo de su marido exitoso. En ese momento, con el agua cayendo como lágrimas del cielo, algo se rompió dentro de mí. No fue un colapso dramático, no fue un grito de dolor, fue algo más silencioso y más profundo, la muerte definitiva de la ilusión. La ilusión de que el amor incondicional que había dado durante tantos años sería correspondido. La ilusión de que mis sacrificios serían valorados. La ilusión de que, al final, la familia estaría ahí para mí como yo había estado para ellos. Subí al auto, mi auto, con las manos temblando, no por el frío, sino por algo mucho más profundo. Durante 4 años, desde la muerte de Armando, había permitido que me trataran como una carga, como una molestia, como una anciana inútil que debía agradecer las migajas de atención que le daban, pero ya no más. Mientras conducía de regreso a mi casa, la casa que ellos habían convertido en su territorio, una determinación fría comenzó a crecer en mi pecho. Elena Morales no había construido un imperio para que se lo regalaran a una mujer que la despreciaba y a un hijo que se avergonzaba de ella. Era hora de recordarles quién era realmente la dueña de todo lo que daban por sentado. El termo de café seguía en el asiento del copiloto, frío e inútil, como el amor que había llevado para mi hijo. Pero a diferencia del café, el amor no se podía recalentar. Cuando se enfría para siempre. Y yo acababa de tomar la temperatura del mío. Esa noche, mientras Lucía y Daniel cenaban en mi comedor con platos que yo había comprado, me senté en la cocina recordando cómo había llegado hasta aquí. El refrigerador zumbaba con ese sonido constante que se vuelve invisible hasta que te quedas sola con él. En mis manos sostenía una fotografía amarillenta. Armando y yo el día que abrimos nuestro primer taller mecánico en la colonia Doctores. Tenía 23 años y él 25. Nuestras manos estaban negras de grasa, nuestros overoles remendados, pero nuestros ojos brillaban con una esperanza que ahora me parecía de otro mundo. Algún día tendremos nuestra propia empresa, Elena. Me había susurrado esa noche mientras contábamos las monedas del primer día. Y nuestros hijos nunca pasarán las necesidades que nosotros pasamos. ¡Qué ironía! Mis hijos nunca habían conocido la necesidad, pero tampoco habían conocido la gratitud. Daniel había llegado cuando ya teníamos 3 talleres y estábamos expandiéndonos al negocio de la construcción. Era nuestro bebé mimado, el que llegó después de 2 abortos que casi me matan. Durante su infancia, Armando y yo trabajábamos 18 horas al día para pagarle la escuela privada más cara de Polanco. Mientras otros niños de nuestra clase social iban a primarias públicas, Daniel estudiaba con hijos de políticos y empresarios. Recordé vívidamente el día que me llamaron de su colegio porque había roto la ventana del director con una pelota. Dejé una junta importante con inversionistas japoneses, una que llevaba meses preparando, para ir a rescatarlo. Pagué los daños sin chistar, y esa noche le preparé sus quesadillas favoritas, mientras él me contaba entre lágrimas que había sido sin querer. No importa, mi amor, le había dicho, secándole las mejillas con mis manos ásperas de tanto trabajo. Los errores se arreglan.
Pero tú eres lo más importante para mí. Él tenía 8 años. Ahora tenía 42. Y yo seguía siendo lo menos importante para él. Los años siguientes fueron una sucesión interminable de sacrificios que entonces me parecían actos de amor, pero que ahora reconocía como los primeros eslabones de una cadena que me ataría a su indiferencia. Cuando Daniel quiso estudiar administración en el Tecnológico de Monterrey, vendí mis joyas de matrimonio para pagar la colegiatura. Cuando se graduó y quiso viajar por Europa para encontrarse a sí mismo, hipotequé una de nuestras propiedades para financiar su aventura de 6 meses. Regresó bronceado, hablando de vinos franceses y museos italianos, pero también regresó con una actitud que no había tenido antes. Ya no me abrazaba cuando llegaba a casa. Ya no me preguntaba cómo había estado mi día. Cuando Armando y yo le ofrecimos un puesto en la empresa, aceptó con la naturalidad de quien recibe algo que le corresponde por derecho divino. Es lo mínimo que pueden hacer después de tanto tiempo trabajando para ustedes, había dicho, como si nosotros fuéramos sus empleados y no sus padres. Pero lo que realmente me partió el alma llegó después de la muerte de Armando. Durante el funeral, mientras yo lloraba sobre el ataúd del hombre que había sido mi compañero durante 40 años, Daniel estaba en el estacionamiento del Panteón hablando por teléfono sobre oportunidades de crecimiento con el contador de la empresa. 3 días después del entierro, cuando aún no había terminado de recibir pésames, él llegó a casa con papeles. «Mamá, necesitas firmar esto», me había dicho, extendiendo unos documentos que yo, en mi dolor, apenas pude enfocar. «Es para transferir las acciones de papá. Por ley, necesitas un administrador, y yo soy la opción más lógica». Firmé. Dios mío, ¿cómo firmé? Con lágrimas en los ojos y el corazón roto, firmé cada papel que me puso enfrente porque confiaba en él ciegamente. Porque era mi hijo. Porque pensé que me protegería como yo lo había protegido toda su vida. ¡Qué estúpida fui! Los primeros meses después de la muerte de Armando fueron los más duros de mi existencia. Me levantaba en una cama que se sentía demasiado grande, en una casa que parecía un mausoleo. Daniel venía a verme los domingos, siempre con prisa, siempre con el teléfono sonando, siempre con esa sonrisa forzada que se pone cuando se visita a un enfermo terminal. «¿Cómo estás, mamá?», me preguntaba mientras revisaba sus mensajes. «Sola», le respondía. «Pero tienes la casa, tienes todo lo que papá te dejó. Deberías estar tranquila, tranquila». Como si la tranquilidad fuera algo que se pudiera comprar con muebles y paredes. Fue durante esa época de soledad absoluta cuando Daniel llegó con la noticia que cambiaría todo. Había conocido a alguien. Lucía Fernández, publicista, 35 años, divorciada sin hijos. Me la presentó un domingo de febrero, en el restaurante favorito de Armando en la zona rosa. Ella llegó vestida de blanco inmaculado, con una sonrisa que parecía ensayada y una voz melosa que inmediatamente me puso en alerta. Pero Daniel la miraba como si fuera la Virgen de Guadalupe en persona. «Es increíble, señora Morales», me había dicho Lucía, tomando mi mano con las suyas, suaves como seda y frías como el mármol. «Daniel me ha contado tanto sobre usted. Sé que ha sufrido mucho, pero quiero que sepa que estoy aquí para cuidarlos a los dos». Mentiras. Todo fueron mentiras desde el primer momento. Durante los siguientes meses, Lucía se convirtió en una visitante frecuente de mi casa. Llegaba con flores, siempre margaritas baratas que compraba en el Walmart, y con anécdotas sobre su trabajo que la hacían sonar como una ejecutiva importante. Cocinaba conmigo los domingos, me ayudaba a organizar los álbumes de fotos, e incluso me acompañó al médico cuando tuve que hacerme unos estudios de rutina. «Es como la hija que nunca tuve», le dije a mi hermana Carmen por teléfono. «Ten cuidado, Elena», me había respondido con esa intuición que las mujeres mayores desarrollamos. Las mujeres demasiado perfectas siempre esconden algo. Pero yo no quise escuchar. Estaba tan hambrienta de compañía, tan desesperada por sentir que alguien me necesitaba, que ignoré todas las señales de alarma. Ignoré que Lucía nunca hablaba de su familia. Ignoré que siempre tenía emergencias cuando yo realmente necesitaba ayuda. Ignoré que sus ojos se iluminaban más cuando hablaba de la empresa que cuando hablaba de Daniel. El compromiso llegó 6 meses después.
Daniel me lo anunció durante una cena que yo había preparado especialmente. Mole poblano que había tardado todo el día en hacer, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. Había puesto la mesa con la vajilla de porcelana que Armando me regaló en nuestro 10º aniversario. Había encendido velas. Había abierto una botella del vino que guardábamos para ocasiones especiales. Mamá, Lucía y yo nos vamos a casar, anunció mientras yo servía el postre. Y queremos pedirte algo. Lo que sea, mi amor, respondí, sintiendo una alegría genuina por primera vez en meses. Queremos que nos dejes vivir aquí contigo. La casa es muy grande para ti sola, y nosotros podríamos acompañarte. Sería bueno para todos. Lucía sonrió con esa sonrisa que ya había aprendido a reconocer, la sonrisa de quien acaba de conseguir exactamente lo que quería. Sería un honor vivir en la casa que usted y don Armando construyeron, dijo, apretando mi mano. Prometo cuidarla como si fuera mi propia madre. Otra mentira. La primera de muchas que me costarían todo lo que había construido en 72 años de vida. Esa noche, después de que se fueron, me quedé limpiando los platos mientras pensaba en lo feliz que se veía Daniel. Hacía tanto tiempo que no lo veía sonreír así. Hacía tanto tiempo que la casa no se llenaba de voces y risas. Tal vez Carmen estaba equivocada. Tal vez Lucía realmente me querría como a una madre. Mientras secaba la vajilla de porcelana, esa misma vajilla que Lucía después vendería sin consultarme, no sabía que acababa de aceptar la entrada del lobo al corral. La invasión comenzó de manera tan sutil que al principio creí que eran pequeñas sugerencias de una nuera cariñosa que quería ayudar. El primer golpe llegó disfrazado de regalo. Suegrita, le traje algo, me dijo Lucía una semana después de mudarse. En sus manos cargaba una bolsa de Palacio de Hierro, que claramente había costado más que mi presupuesto mensual para comida. Son sábanas de algodón egipcio. Las que tiene están un poquito gastadas. Mis sábanas tenían 20 años, sí, pero eran de lino italiano que Armando y yo habíamos comprado en nuestro último viaje a Europa. Cada noche al acostarme, el aroma tenue a su colonia aún permanecía entre las fibras. Era lo último que me quedaba de él en nuestra cama. Muchas gracias, hija, pero mis sábanas están bien, respondí, acariciando la bolsa sin abrirla. ¡Ay, pero señora Elena!, insistió con esa voz que había aprendido a usar, dulce por fuera, acero por dentro. A su edad es importante dormir cómodamente. Estas son hipoalergénicas y mucho más suaves. Daniel dice que ha notado que no duerme bien últimamente. ¿Daniel había dicho eso? ¿Cuándo? ¿En qué momento mi hijo había analizado mis sueños sin siquiera preguntarme cómo me sentía? Esa misma tarde, mientras yo estaba en el mercado de San Juan comprando ingredientes para hacer pozole, el platillo favorito de Daniel desde niño, Lucía reorganizó mi recámara. Cuando regresé, mis sábanas de lino habían desaparecido. En su lugar, la cama estaba tendida con las nuevas sábanas blancas que se sentían extrañas contra mi piel, frías y sin historia. ¿Dónde pusiste mis sábanas?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Las llevé a lavar, suegrita. Estaban un poco amarillentas, pero no se preocupe. Cuando vuelvan del tinte quedarán como nuevas. Nunca volvieron. Cuando pregunté por ellas una semana después, Lucía me miró con esos ojos grandes e inocentes que había perfeccionado. ¡Ay! Se me olvidó decirle. El de la tintorería dijo que la tela estaba muy deteriorada y se desintegró en el lavado. Pero, ¿no está contenta con las nuevas? Son mucho mejores. Esa noche lloré en silencio, abrazando la almohada donde Armando había apoyado su cabeza durante tantos años. Era como si hubieran borrado otro pedazo de él, otro pedazo de nosotros. Pero eso fue solo el comienzo. La siguiente víctima fue mi vajilla, esa preciosa porcelana con flores azules que había heredado de mi madre, y que mi madre había heredado de la suya. 5 generaciones de mujeres morales habían comido en esos platos. Habían celebrado navidades, cumpleaños, bautizos y primeras comuniones con esas tazas en las manos. Está un poco pasada de moda, ¿no cree?, comentó Lucía un domingo mientras desayunábamos. Había llegado con revistas de decoración y las hojeaba mientras tomaba café en una de mis tazas heredadas. Mire estas vajillas modernas, minimalistas, elegantes.
más apropiadas para una casa como esta. Pero esta tiene valor sentimental. Protesté débilmente. Por supuesto que sí, y por eso no debería usarla a diario. Podríamos guardarla en una vitrina como decoración y usar algo más práctico para el día a día. Daniel, que leía el periódico deportivo sin prestar atención real a nuestra conversación, murmuró: «Tiene razón, mamá. Esa vajilla siempre me daba nervios cuando era niño. Tenía miedo de romper algo». ¿Nervios? ¿Mi hijo había crecido con miedo de mi vajilla y nunca me lo había dicho? Una semana después, Lucía llegó con cajas de vajilla nueva comprada en Liverpool. Blanca, simple, sin personalidad, para que no tenga que preocuparse por cuidar piezas tan delicadas, explicó mientras empacaba mi porcelana en papel de periódico. Esta la voy a guardar en el ático para que esté segura. El ático. Es el lugar donde van a morir las cosas que ya no se quieren pero que da pena tirar. Mi vajilla subió al ático un martes. El jueves, cuando fui a buscar unas fotos navideñas que guardaba ahí, descubrí que las cajas habían desaparecido. Cuando le pregunté a Lucía, me explicó con esa paciencia exagerada que se usa con los niños o los ancianos seniles. «Ay, suegrita, se me olvidó comentarle. Unas amigas mías vieron la vajilla y se enamoraron. Una de ellas acaba de divorciarse y no tiene nada. Le hice precio de favor porque pensé que usted estaría feliz de ayudar a alguien que lo necesita más». «¿La vendiste?» Las palabras salieron como un gemido. No la vendí. Se la di prácticamente regalada. Solo recuperé lo que había gastado en la nueva. ¿No le parece un bonito gesto? Su vajilla va a hacer feliz a una familia que realmente la va a apreciar. Esa noche no pude cenar. Me quedé sentada en la cocina, sosteniendo una de las tazas blancas y anodinas que habían reemplazado a las mías, sintiendo como si hubieran robado un pedazo de mi alma. 5 generaciones de historia familiar, vendidas a precio de favor, para comprar porcelana sin alma. Pero Lucía no había terminado. Nunca terminaba. El sofá donde Armando y yo habíamos visto 1000 películas, donde había amamantado a Daniel, donde habíamos recibido a amigos durante décadas de comidas navideñas, comenzó a ser incómodo, según mi nuera. «Los resortes están hundidos, suegrita. No es bueno para su espalda. Y el color está muy gastado». Era verdad que tenía marcas de uso. 30 años de vida dejan huellas. Pero para mí, cada marca contaba una historia. Ahí estaba la mancha tenue donde Daniel había derramado chocolate caliente cuando tenía gripe. Allí, el pequeño desgaste donde Armando apoyaba su cabeza después de largas jornadas de trabajo. «Podríamos comprar algo más moderno», insistía Lucía. «Algo que haga juego con la nueva vajilla, para que todo se vea coordinado». Daniel, como siempre, apoyaba a su esposa sin cuestionar. «Mamá, Lucía tiene buen gusto para estas cosas. Confía en ella. Confía en ella». Esas 3 palabras se convertirían en la banda sonora de mi destrucción. El sofá se fue un sábado por la mañana. Llegaron hombres con una camioneta y se lo llevaron mientras yo estaba en misa. Cuando regresé, había un mueble modular gris en su lugar. Elegante, sí. Cómodo, tal vez. Pero frío como el corazón de quien lo había escogido. «¿Te gusta, suegrita?», me preguntó Lucía con esa sonrisa radiante de quien acaba de ganar una batalla. «Es de piel italiana. Muy fácil de limpiar». «¿Dónde está mi sofá?» «Lo donamos a la Cruz Roja. Imagínese qué feliz va a hacer a una familia que no tiene muebles. Su generosidad va a ayudar a mucha gente. Mi generosidad. Como si yo hubiera decidido regalar 30 años de recuerdos». Los libros fueron los siguientes. Armando y yo habíamos coleccionado libros durante toda nuestra vida matrimonial. Novelas, biografías, libros de arquitectura, historia de México. Nuestra biblioteca personal tenía más de 1000 volúmenes, muchos firmados por los autores, algunos primeras ediciones que habíamos comprado en librerías de viejo del centro histórico. «Estos libros están acumulando polvo», declaró Lucía una tarde, mientras pasaba el dedo por los lomos como si estuviera escribiendo una sentencia de muerte. «Y tantos libros viejos atraen ácaros. No es higiénico tener tantos». «Pero yo leo esos libros», protesté. Armando y yo los leíamos juntos. «Ay, suegrita, pero ya no lee como antes. Y para lo poquito que lee, puede usar la biblioteca pública. O comprar un Kindle. Los libros electrónicos son el futuro». «¿El futuro?»,
¿Qué futuro tenía yo a los 72 años más que el pasado que me estaban robando página por página? Una mañana de martes, desperté y la biblioteca estaba vacía. Solo quedaban los estantes de madera desnudos, como esqueletos de lo que una vez fue nuestro refugio intelectual. Los doné al Fondo de Cultura Económica, me explicó Lucía mientras preparaba café en M y Cocina con mis tazas nuevas. Van a hacer una venta especial para recaudar fondos para bibliotecas rurales. ¿No le emociona saber que sus libros van a educar a niños que no tienen acceso a la lectura? ¿Cómo podía estar enojada por educar niños? ¿Cómo podía protestar contra la generosidad? Lucía había encontrado la fórmula perfecta: hacer que mis pérdidas parecieran actos de caridad, que mi dolor fuera egoísmo, que mi resistencia fuera mezquindad. Pero la gota que derramó el vaso fue el piano. El piano de Cole Steinway, que Armando me había regalado en nuestro 20º aniversario, cuando la empresa ya iba viento en popa y podíamos permitirnos lujos. Yo había tocado para él durante noches enteras, melodías de Chopin y Beethoven que llenaban la casa de música y amor. Desde su muerte, no había vuelto a tocarlo. No podía. Era demasiado doloroso. Pero saber que estaba ahí, en la sala, esperándome cuando estuviera lista para volver a hacer música, me daba consuelo. Este piano ocupa mucho espacio, anunció Lucía un día, midiendo la sala con una cinta métrica. Y como ya no lo usa, podríamos convertir este rincón en algo más funcional. Un área de trabajo para Daniel, por ejemplo. No, dije. Fue la primera vez en meses que dije no de manera contundente. ¿Cómo que no? Los ojos de Lucía se entrecerraron ligeramente. El piano se queda. Pero, suegrita, sea razonable. Un piano que nadie toca es como un auto que nadie maneja. Se deteriora. Yo voy a volver a tocarlo cuando esté lista. ¿Cuándo? ¿En 5 años? ¿En 10? A su edad, tiene que ser realista sobre sus limitaciones. Mis limitaciones. Como si mi dolor tuviera fecha de caducidad. Como si mi duelo tuviera que ajustarse a sus planes de decoración. Esa noche, Daniel me habló. No fue una conversación, fue un veredicto. Mamá, Lucía me contó que te molestaste por lo del piano. Entiende que ella solo quiere lo mejor para ti, para todos nosotros. Tienes que ser más flexible. Es mi piano, Daniel. Es nuestro piano. Esta es nuestra casa ahora, y tenemos que tomar decisiones como familia. Nuestra casa, nuestras decisiones. Como si yo fuera una inquilina en mi propia vida. El control sobre mi dinero llegó envuelto en preocupación filial y eficiencia moderna. Fue Lucía quien sugirió que era hora de modernizar mis finanzas. Suegrita, he notado que aún maneja todo en efectivo y con cheques, me dijo una mañana mientras desayunábamos en M y Mesa con mis nuevas tazas blancas. En estos tiempos, eso es muy inseguro. Los bancos tienen sistemas digitales mucho más seguros. Daniel asintió desde detrás de su periódico. Mamá, Lucía tiene razón. El mundo cambió. Necesitas actualizarte. Pero yo manejo bien mis cuentas, protesté. Siempre he llevado mis finanzas sin problemas. Por supuesto que sí, sonrió Lucía con esa condescendencia que había perfeccionado. Pero piense en todo el trabajo que se ahorraría. Nosotros podemos ayudarla con los pagos automáticos, las transferencias, para que usted no tenga que preocuparse por fechas y trámites bancarios. La palabra preocuparse se convirtió en su arma favorita. Como si el simple acto de manejar mi propio dinero fuera una carga demasiado pesada para mi pobre mente de anciana. Además, continuó Daniel, ya no es seguro que andes cargando tanto efectivo por la calle. La delincuencia está muy mal en la ciudad. ¿Cuándo había empezado mi hijo a tratarme como si fuera incapaz de cuidarme? ¿En qué momento había decidido que necesitaba tutores financieros? 3 días después, llegaron con papeles del banco. Solo necesita firmar aquí para autorizar que Daniel tenga acceso a sus cuentas, explicó Lucía, señalando líneas marcadas con post-its amarillos. Para emergencias, por supuesto, para que si le pasa algo, él pueda ayudarla inmediatamente. ¿Emergencias? ¿Qué emergencias? Tenía 72 años, no 100. Estaba perfectamente lúcida y físicamente sana, pero firmé. Dios mío, ¿cómo firmé? Porque era mi hijo, porque pensé que me estaba protegiendo,
porque después de meses de sentirme como una carga en mi propia casa, cualquier muestra de preocupación por mi bienestar me parecía amor verdadero. El primer error apareció en mi estado de cuenta 2 semanas después. Una transferencia de 50,000 pesos a una cuenta que no reconocí. Ay, suegrita, fue un malentendido, me explicó Lucía cuando le pregunté. Daniel necesitaba hacer una inversión urgente para la empresa y el banco se tardaba mucho en aprobar el préstamo comercial. Usó su cuenta personal temporalmente. Ya está programada la devolución. ¿Pero por qué de mi cuenta? Porque las cuentas están vinculadas ahora, recuerda. Es más eficiente. Y no se preocupe, Daniel jamás tocaría su dinero sin una razón de peso. La devolución nunca llegó. Cuando pregunté una semana después, Lucía suspiró como si yo fuera una niña pesada. Suegrita, ya le expliqué. Es una inversión. El dinero está trabajando. Va a generar rendimientos que benefician a toda la familia. Pero es mi dinero. Por supuesto que sí. Y sigue siendo suyo. Solo está en un instrumento financiero más sofisticado de lo que usted está acostumbrada a manejar. ¿Sofisticado? ¿Desde cuándo mi dinero necesitaba ser sofisticado? Las inversiones se multiplicaron. Cada mes, mi estado de cuenta mostraba transferencias que yo no había autorizado. Cuando protestaba, la respuesta siempre era la misma. Es por su propio bien, suegrita. Daniel sabe de finanzas. Confíe en él. Confiar. Esa palabra que se había vuelto mi maldición. Pero la verdadera revelación llegó de la manera más inesperada. Un martes por la tarde, mientras limpiaba el estudio que habían convertido en oficina de Daniel, encontré papeles olvidados en el cesto de basura. Mi curiosidad fue más fuerte que mi educación. Los saqué y los leí. Era una cotización de una agencia de viajes. 2 boletos de primera clase a París. Hotel de 5 estrellas por 2 semanas. Tours privados. Restaurantes Michelin. Compras en las Galerías Lafayette. El costo total, 200,000 pesos. Mis 200,000 pesos. El viaje estaba programado para el mes siguiente. Daniel y Lucía iban a celebrar su segundo aniversario de bodas con En mi dinero, en mi ciudad favorita. La ciudad donde Armando y yo habíamos pasado nuestra luna de miel con el dinero que habíamos ahorrado durante 2 años trabajando 18 horas diarias. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en mi cama con las sábanas que no había elegido, en mi casa que ya no se sentía mía, pensando en todos los errores y inversiones de los últimos meses. No eran errores. Eran robos sistemáticos ejecutados con la precisión de cirujanos y la frialdad de criminales. Al día siguiente, confronté a Daniel directamente. Era jueves por la mañana y él estaba desayunando antes de irse a trabajar en la empresa que yo había construido con mis manos y mi sudor. Encontré los papeles del viaje a París, le dije, poniendo la cotización sobre la mesa. Daniel se quedó congelado con la taza de café a medio camino hacia sus labios. Por un segundo, solo un segundo, vi en sus ojos algo que podría haber sido vergüenza, pero se esfumó tan rápido que pude haber imaginado. Mamá, puedo explicarte. ¿Con qué dinero van a pagar ese viaje? Es complicado. No está complicado. Es muy simple. ¿Es con mi dinero? Lucía apareció en la cocina como si hubiera estado esperando detrás de la puerta. Llevaba una bata de seda que costaba más que mi pensión mensual y esa sonrisa que había aprendido a odiar. Buenos días, suegrita. ¿Qué pasa? Los escucho alterados. Le estaba preguntando a Daniel sobre el viaje a París. ¿Qué van a pagar con mi dinero? Ay, ya se enteró, suspiró Lucía, como si yo fuera una niña que había descubierto sus regalos de cumpleaños antes de tiempo. Queríamos que fuera una sorpresa. ¿Una sorpresa para quién? Para usted, por supuesto. Íbamos a traerle regalos hermosos de París. Perfumes franceses, un bolso de diseñador, cosas que sabemos que le encantan. ¿Perfumes franceses? ¿Un bolso de diseñador? Yo usaba la misma loción de rosas que compraba en la farmacia desde hacía 20 años. Nunca había tenido un bolso de más de 500 pesos en mi vida. No necesito regalos caros, murmuré. Necesito que no tomen mi dinero sin permiso. No lo tomamos, intervino Daniel con una dureza en la voz que no había escuchado antes. Lo invertimos, en experiencias que van a beneficiar a la familia.
Lucía tiene contactos en París que pueden abrir puertas para la empresa. ¿Contactos? Sí, mamá. Inversionistas europeos. Gente importante que puede llevarnos al siguiente nivel. Más mentiras. Mentiras elaboradas y bien construidas. Pero mentiras al fin. Devuélvanme mi dinero. Dije con la voz más firme que pude articular. Lucía y Daniel intercambiaron una mirada. Una de esas miradas de complicidad que los cónyuges desarrollan después de años de conspirar juntos. En ese intercambio silencioso, vi la verdad que había estado negando durante meses. Ellos eran un equipo, y yo era el enemigo. Mamá, dijo Daniel finalmente, creo que estás confundida. Tu dinero está exactamente donde debe estar, en inversiones que van a multiplicarlo. ¿Dónde están esas inversiones? Quiero ver los papeles. No tienes que preocuparte por los detalles técnicos. Quiero ver los papeles. Fue la primera vez en meses que había gritado. Mi voz resonó en la cocina como un trueno después de una sequía demasiado larga. Daniel se sobresaltó. Lucía dio un paso atrás. No tienes que gritarme, murmuró Daniel, y por un momento terrible, volvió a ser el niño de 8 años que había roto la ventana del director. Solo trato de cuidarte. ¿Cuidarme? ¿Robándome me cuidas? No te estoy robando. Eres mi madre. Todo lo tuyo va a ser mío algún día. Solo estoy administrando. Ahí estaba. La verdad desnuda y cruel. Para Daniel, yo ya estaba muerta. Solo faltaba el trámite del entierro. Mi dinero, mi casa, mi empresa, todo ya lo consideraba suyo por derecho hereditario. Mi única función era seguir respirando hasta que las leyes le permitieran tomar posesión oficial de mi cadáver financiero. Salgan de mi cocina, susurré. Mamá, salgan de mi cocina. Se fueron. Daniel con la cabeza baja, Lucía con esa sonrisa que ya no molestaba en disimular su triunfo. Sabía que había ganado. Sabía que yo no tenía a dónde ir. No tenía con quién hablar. No tenía manera de recuperar lo que habían tomado. O eso creía. Esa tarde, mientras ellos estaban en el trabajo, en mi trabajo, registré toda la casa. Busqué en cada cajón, cada archivo, cada rincón donde pudieran haber escondido documentos. En el closet de Lucía, debajo de una pila de ropa interior de encaje que costaba más que mis gastos mensuales, encontré una carpeta. Dentro había copias de transferencias bancarias por más de 800,000 pesos, todas de mis cuentas a cuentas que no reconocí, todas firmadas electrónicamente con mi autorización digital. Había también un contrato de compraventa por un terreno en Cuernavaca, valorado en 2 millones de pesos. Un terreno que supuestamente yo había vendido para diversificar mis inversiones. Y al final de la carpeta, como la cereza podrida en el pastel de mi humillación, había un papel que me hizo temblar las manos. Un poder notarial que me daba a Lucía como mi representante legal en caso de incapacidad mental o física. Un poder que yo jamás había firmado. Mi firma había sido falsificada con una precisión que sugería práctica. Mucha práctica. Mientras sostenía ese documento fraudulento, entendí que llevaba meses viviendo con criminales. Criminales que compartían mi mesa, dormían en mi casa y se llamaban a sí mismos mi familia. Esa noche, por primera vez en meses, no preparé la cena. Cuando Daniel y Lucía llegaron del trabajo, esperando encontrar la mesa puesta y los guisados calientes como había sido mi rutina durante 2 años, se encontraron con una cocina vacía y una Elena que los esperaba sentada en la sala con los documentos fraudulentos extendidos sobre la mesa de centro. ¿Qué significa esto?, preguntó Daniel, señalando los papeles mientras Lucía se quedaba parada en el marco de la puerta como un animal calculando rutas de escape. Significa que sé exactamente quiénes son ustedes. Respondí con una calma que no había sentido en años. Significa que encontré las pruebas de todo lo que me han robado. Mamá, ¿estás malinterpretando mi firma falsificada? Levanté el poder notarial apócrifo. ¿Malinterpretando 800,000 pesos desaparecidos de mis cuentas? ¿Malinterpretando un terreno que supuestamente vendí sin saber que lo tenía? El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. No era el silencio de la incomodidad o la vergüenza. Era el silencio de los depredadores que habían sido descubiertos y ahora evaluaban si atacar o huir. Lucía fue la primera en reaccionar.
Con esa sonrisa que ya no intentaba parecer cariñosa, se acercó al sillón donde yo estaba sentada. Suegrita, creo que está un poquito confundida. A veces, cuando las personas mayores se estresan, pueden olvidar cosas que sí autorizaron. ¿Me estás diciendo que tengo demencia? No, claro que no. Pero la edad, el duelo por don Armando, la presión de manejar tantas responsabilidades, todo eso puede afectar la memoria. Ahí estaba, el golpe final. No solo me habían robado mi dinero y mi dignidad, ahora querían robarme mi cordura, convertirme en una anciana senil que no sabía lo que firmaba, que no recordaba sus decisiones, que necesitaba tutores para protegerla de sí misma. Mi memoria está perfecta, dije, poniéndome de pie con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Y recuerdo perfectamente que jamás firmé este poder notarial. Daniel se acercó con las manos extendidas, como si yo fuera un animal salvaje que necesitaba ser calmado. Mamá, siéntate. Vamos a hablar esto con tranquilidad. No. Ustedes van a escucharme de pie como me han tenido a mí durante 2 años. Fue la primera vez que veía miedo real en los ojos de mi nuera. No el miedo de ser descubierta. Eso ya había pasado. Sino el miedo de enfrentar consecuencias reales. Mañana a primera hora voy a ir al banco. Continué, sosteniendo los documentos contra mi pecho como si fueran una armadura. Voy a reportar el fraude. Voy a cancelar todos los accesos que tienen a mis cuentas. Y voy a hablar con mi abogado sobre las opciones legales que tengo. No puedes hacer eso, murmuró Daniel, y en su voz había algo que no había escuchado antes. Pánico. ¿Por qué no puedo? Porque somos familia. Porque todo lo que hice fue por nuestro bien. Porque... Se detuvo. Vio en mis ojos que sus justificaciones ya no tenían poder sobre mí, que la mujer que había estado manipulando durante 2 años había muerto esa tarde cuando encontré los documentos, y en su lugar había nacido alguien que ya no tenía nada que perder. «Porque me necesitas», terminó la frase Lucía con una honestidad brutal. «¿Qué vas a hacer sola, suegrita? ¿Quién va a cuidarte cuando te enfermes? ¿Quién va a visitarte cuando te sientas sola? Nosotros somos todo lo que tienes». Era la amenaza más cruel que había escuchado en mi vida. No solo habían robado mi dinero, habían apostado a que también habían robado mi valor personal, que me consideraba tan inútil, tan desesperada por compañía, que preferiría ser robada por familia que estar sola con dignidad. «Prefiero estar sola que mal acompañada», respondí. Y al decir esas palabras sentí como si hubiera roto cadenas que no sabía que llevaba. «No puedes echarnos», dijo Daniel con una desesperación que podría haber sido cómica si no fuera tan patética. «¿Esta es nuestra casa también?» «No, esta es mi casa, y ustedes son huéspedes que se quedaron más tiempo del que deberían. Soy tu hijo. Los hijos respetan a sus madres. Los ladrones roban a sus víctimas. Tú ya elegiste lo que eres». Esa noche, Daniel y Lucía tuvieron su primera pelea real desde que los conocía. Los escuché desde mi recámara, su recámara como había comenzado a pensar, gritándose acusaciones mutuas. Él le reclamaba que hubiera sido tan descuidada con los documentos. Ella le respondía que él era un cobarde que no sabía controlar a su propia madre. «Esto se supone que iba a ser fácil», gritaba Lucía. «Una viuda sola, agradecida por la compañía. No una detective privada. Tú dijiste que podías manejarla. Y la manejé durante 2 años. Pero no contaba con que fueras tan estúpido para dejar evidencia tirada por toda la casa». Cada palabra era una confirmación de lo que ya sabía. Yo había sido un proyecto para ellos. Una marca fácil. Una anciana tonta con dinero y sed de afecto que se dejaría exprimir hasta la última gota. Pero me había equivocado en algo fundamental. No era una víctima nata. Era una superviviente que había olvidado su propia fuerza. Al día siguiente, cumplí mi promesa. Llegué al banco a las 9 de la mañana, cuando abrían las puertas. Llevaba conmigo todos los documentos fraudulentos y una determinación que no había sentido desde los días en que Armando y yo construíamos nuestro imperio desde cero. El gerente, un hombre joven que me trató con esa condescendencia automática que los empleados bancarios reservan para los clientes mayores, cambió completamente de actitud cuando le mostré las pruebas del fraude. «Señora Morales, esto es muy grave», dijo.
revisando los documentos con ojos cada vez más grandes. Vamos a tener que congelar todas las cuentas inmediatamente y reportar esto a las autoridades competentes. Haga lo que tenga que hacer, pero quiero que Daniel Morales y Lucía Fernández pierdan cualquier acceso a cualquier cosa que esté a mi nombre. Por supuesto. También le recomiendo que cambie todas sus contraseñas digitales y que considere obtener una orden de restricción si siente que puede haber represalias. ¿Represalias? ¿De mi propio hijo? La idea me había parecido imposible hace una semana. Ahora me parecía no solo posible, sino probable. Desde el banco, fui directo al despacho del licenciado Herrera, el abogado que había manejado los asuntos legales de la empresa desde que Armando y yo la fundamos. Era un hombre de 60 años que había visto crecer a Daniel desde niño, y cuando le expliqué la situación, su rostro pasó por toda una gama de emociones: sorpresa, indignación, tristeza y, finalmente, una determinación profesional que me tranquilizó. Elena, lo que me estás describiendo constituye fraude, falsificación de documentos y abuso patrimonial, me explicó mientras revisaba las copias que había llevado. Son delitos graves que pueden resultar en penas de prisión. No quiero meter a Daniel a la cárcel, mentí. Una parte de mí sí quería verlo tras las rejas, pero era una parte tan oscura que prefería no reconocerla. Solo quiero recuperar mi dinero y mi vida. Entiendo, pero debes saber que ellos van a pelear. Van a decir que autorizaste todo, que estás confundida, que tal vez sufres de algún deterioro cognitivo. ¿Pueden hacerlo? Pueden intentarlo, pero tenemos evidencia sólida de falsificación. Y podemos ordenar evaluaciones psicológicas que demuestren tu competencia mental. Esa tarde, cuando regresé a casa, Daniel y Lucía me estaban esperando en la sala. Habían preparado todo un escenario, flores frescas en la mesa, la cena favorita de la familia preparándose en la cocina, fotografías familiares que habían sacado de algún lugar donde las tenían escondidas. «Mamá», dijo Daniel con una sonrisa que habría parecido genuina si yo no hubiera pasado la mañana documentando sus crímenes, «queremos disculparnos. Tienes razón, nos excedimos, pero podemos arreglar esto en familia». Lucía asintió con lágrimas que podrían haber ganado un Oscar. «Suegrita, lo que menos queríamos era lastimarla. Todo lo que hicimos fue por amor, aunque hayamos sido demasiado protectores». Era fascinante verlos actuar. Como actores profesionales que habían ensayado esta escena específicamente para esta audiencia de una sola persona. ¿Cuántas veces habían hecho esto antes? ¿Con cuántas otras víctimas? ¿Dónde está mi dinero?, pregunté sin sentarme. «Podemos transferirlo de vuelta mañana mismo», dijo Daniel rápidamente. «Todas las inversiones se pueden liquidar. Solo necesitamos unos días para hacer los trámites». ¿Y el terreno de Cuernavaca que vendieron sin mi conocimiento? Fue un error del notario. Intervino Lucía. Ya hablamos con él. Se puede revertir la venta. Más mentiras. Mentiras desesperadas de gente que había subestimado gravemente a su víctima. Ya hablé con el banco, les informé. Y con mi abogado. Sus accesos a mis cuentas han sido cancelados permanentemente. La máscara se les cayó de golpe. Daniel se puso pálido. Lucía se irguió con una rigidez que revelaba su verdadera personalidad. «¿Qué hiciste?», susurró Daniel. «Lo que debía hacer hace 2 años. Protegerme de ustedes». «Eres una estúpida», exploté Lucía. Y ahí estaba por fin la mujer real. La depredadora sin disfraces. «Sin nosotros no eres nada. Una vieja sola que va a morir abandonada». «Tal vez», respondí con una serenidad que me sorprendió. «Pero voy a morir con mi dignidad intacta, algo que ustedes vendieron hace mucho tiempo». Esa noche dormí por primera vez en meses sin despertarme en pánico. Mañana comenzaría la guerra legal. Mañana enfrentaría las consecuencias de haberme defendido. Mañana descubriría si una mujer de 72 años podía recuperar todo lo que le habían robado. Pero esa noche, simplemente dormí, como una mujer libre. La guerra comenzó al amanecer del martes. Daniel llegó a mi recámara a las 6 de la mañana, sin tocar la puerta, como si tuviera algún derecho sobre mi privacidad. Llevaba en las manos papeles del banco y una expresión que nunca había visto en su rostro: odio puro. «¿Sabes lo que has hecho?», me gritó.
agitando los documentos como si fueran evidencia de un crimen que yo había cometido. Nos bloqueaste todo. No podemos acceder a nada. Exactamente, respondí desde mi cama, sin hacer el menor esfuerzo por levantarme o mostrar alarma. Era la idea. ¡Eres mi madre! Se supone que confíes en mí. Los madres confían en sus hijos. Las víctimas se protegen de sus victimarios. La bofetada llegó sin aviso. La mano de Daniel conectó con mi mejilla izquierda con una fuerza que me echó la cabeza hacia atrás. El sonido resonó en la habitación como un disparo. Por un momento, el mundo se detuvo. 42 años de maternidad se desintegraron en ese segundo. El bebé que había amamantado, el niño al que había curado rodillas raspadas, el adolescente al que había defendido de maestros injustos, el joven al que había financiado sueños imposibles. Todo eso murió con esa bofetada. Daniel se quedó ahí parado, con la mano todavía en el aire, mirándome con una mezcla de shock y satisfacción que me heló la sangre, como si hubiera estado esperando años para hacer eso. «Sal de mi casa», susurré, tocándome la mejilla ardiente. «Esta es mi casa». «Oh, va a hacerlo muy pronto. Sal de mi casa ahora». «¿O qué? ¿Vas a llamar a la policía? ¿A tu propio hijo?» No respondí. Simplemente tomé mi teléfono de la mesita de noche y marqué el número de emergencias. Daniel se quedó helado, como si no pudiera creer que su madre fuera capaz de traicionarlo de esa manera. 911. ¿Cuál es su emergencia? Necesito reportar violencia doméstica. Mi hijo me acaba de golpear y se niega a salir de mi casa. Daniel me arrebató el teléfono y colgó, pero era demasiado tarde. Los operadores de emergencia tienen protocolos para llamadas interrumpidas. Sabían mi dirección. Vendrían a verificar. «¿Estás loca?», me gritó. «Soy tu familia. La familia no golpea. Los criminales golpean». 15 minutos después, 2 patrullas se estacionaron frente a mi casa. Daniel y Lucía tuvieron que explicar a los oficiales por qué yo tenía una marca roja en la cara y por qué había llamado reportando violencia doméstica. «Fue un malentendido», explicaba Lucía con esa voz melosa que ya no me engañaba. «Mi suegra está pasando por un momento difícil. Está un poco confundida desde que enviudó, pero los policías no eran tontos. Habían visto suficientes casos de abuso familiar para reconocer las señales. Y cuando les mostré los documentos fraudulentos que había descubierto, junto con los reportes bancarios que confirmaban el robo, la situación se aclaró rápidamente. «Señora Morales», me dijo la oficial más joven, una mujer que me recordó a mí misma hace 40 años. «¿Quiere presentar cargos por agresión?» Miré a Daniel, mi hijo, el niño que había llevado en mi vientre durante 9 meses, que había mantenido despierta durante noches enteras cuando tenía fiebre, que había llenado mi vida de propósito durante 4 décadas. «Sí», dije, «quiero presentar cargos». Lo arrestaron ahí mismo. Esposas en las muñecas que habían sostenido mis manos cuando aprendía a caminar. Derechos. Miranda leídos al hombre que una vez me había dicho que yo era la mejor mamá del mundo. Lucía no fue arrestada porque técnicamente no me había tocado, pero los oficiales le advirtieron que cualquier acoso o intimidación resultaría en una orden de restricción inmediata. Esa tarde, sola por primera vez en 2 años, me senté en mi sala, mi verdadera sala, no el escenario que Lucía había montado, y llamé a mi hermana Carmen. «Elena, ¿qué pasó?» Daniel me llamó llorando desde la delegación. Pasó que por fin abrí los ojos. Le conté todo. Cada detalle sórdido de los últimos 2 años. Carmen escuchó en silencio, y cuando terminé, suspiró profundamente. Siempre sospeché que esa mujer no era trigo limpio. Pero Daniel, Elena, nunca pensé que Daniel fuera capaz. Yo tampoco. Pero aquí estamos. ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora voy a hacer lo que debía hacer desde el principio. Voy a recuperar mi vida. El jueves, Daniel salió bajo fianza. Lucía lo había pagado. ¿Con qué dinero? No quise imaginar. Llegaron a mi casa como una comisión de paz. Pero esta vez no vinieron solos. Trajeron a Sofía y Marcos, mis otros 2 hijos, que no habían pisado mi casa en 3 años. Sofía llegó llorando. Marcos parecía genuinamente confundido. Los había llamado Daniel desde la cárcel,
por supuesto, con su versión de los eventos. «Mamá, ¿cómo pudiste meter a Daniel a la cárcel?», me reclamó Sofía entre sollozos. «Es tu hijo, es nuestro hermano. Su hermano me robó 800,000 pesos y me golpeó cuando lo descubrí. Pero Daniel dice que tú le diste permiso para manejar tu dinero. Daniel miente. Y aparentemente todos ustedes prefieren creerle a él que a mí». Marcos, que siempre había sido el más analítico de mis hijos, pidió ver los documentos. Los revisó con la meticulosidad de contador que era, y poco a poco su expresión cambió de escepticismo a horror. «Elena», me dijo, usando mi nombre en lugar de mamá, por primera vez en su vida adulta. «Esto es muy grave. Estas firmas están claramente falsificadas». «Lo sé. ¿Por qué no nos dijiste lo que estaba pasando?». Era una buena pregunta. ¿Por qué no había llamado a Sofía o a Marcos cuando comenzó el abuso? ¿Por qué había permitido que Daniel y Lucía me aislaran de mis otros hijos? «Porque ustedes nunca vienen a visitarme», respondí con una honestidad que los hizo retroceder. «Porque llevan años tratándome como una obligación molesta en lugar de como su madre. Porque no sabía si realmente les importaba lo suficiente para ayudarme». El silencio que siguió fue devastador, porque todos sabíamos que era verdad. Sofía vivía en Monterrey y me llamaba una vez al mes. Conversaciones de 10 minutos donde me preguntaba cómo estaba, pero no esperaba respuestas reales. Marcos vivía aquí en la ciudad, pero siempre tenía excusas para no visitarme. Trabajo, niños, compromisos sociales que eran más importantes que pasar tiempo con su madre viuda. «Eso no justifica lo que Daniel hizo», murmuró Sofía. «No, pero explica por qué pudo hacerlo durante tanto tiempo sin que nadie se diera cuenta». Lucía, que había permanecido callada durante toda la conversación, finalmente habló. «Suegrita, todavía podemos arreglar esto. Daniel está dispuesto a devolver todo el dinero. Solo necesitamos retirar los cargos y...». «No. ¿Cómo que no? Daniel va a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y tú también. ¿Yo qué hice? Yo no la toqué. Tú falsificaste documentos. Tú planeaste el robo. Tú manipulaste a mi hijo para convertirlo en un criminal. Yo no lo manipulé. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo». Ahí estaba, la confesión que había estado esperando. Daniel no era una víctima inocente manipulada por una mujer malvada. Era un cómplice dispuesto y entusiasta. «Gracias por aclararlo», le dije. «Ahora váyanse todos de mi casa». «Mamá», comenzó Marcos. «Marcos, tú y Sofía pueden quedarse si quieren tener una conversación real sobre nuestra relación y cómo reparar el daño que han causado con años de negligencia. Daniel y Lucía, ustedes tienen 5 minutos para salir de mi propiedad antes de que llame a la policía otra vez». Se fueron. Daniel con la cabeza gacha, Lucía con esa furia contenida que prometía más problemas en el futuro. Sofía y Marcos se quedaron, incómodos pero presentes por primera vez en años. «Mamá», dijo Sofía finalmente, «tenemos que hablar». «Sí», respondí. «Tenemos muchas cosas de las que hablar». Pero antes de que pudiéramos comenzar esa conversación, una conversación que llevaba años posponiendo, mi teléfono sonó. Era el licenciado Herrera. «Elena, tengo noticias importantes. He estado investigando las finanzas de Daniel y Lucía y hay algo que necesitas saber inmediatamente». «¿Qué encontraste?» «El dinero que te robaron no fue solo tuyo. Han estado desviando fondos de la empresa también. Mucho dinero. Estamos hablando de varios millones de pesos». Mi sangre se heló. La empresa que Armando y yo habíamos construido desde cero, que empleaba a 50 familias, que era nuestro legado más importante, también había sido saqueada. ¿Cuánto? Aún estoy calculando, pero parece ser alrededor de 6 millones de pesos. Sofía y Marcos me miraron con alarma al ver mi expresión. «¿Qué pasa, mamá?» «Daniel no solo me robó a mí», dije colgando el teléfono. «Le robó a toda la empresa, a todos los empleados, a todas las familias que dependen de nosotros». Ahora entendía por qué había sido tan fácil para Daniel justificar sus acciones. En su mente, todo ya era suyo. La empresa, mi dinero, mi casa, todo ya lo consideraba su herencia. El único inconveniente era que yo seguía viva para reclamarlo. Pero ahora yo sabía algo que él no sabía que yo sabía, y esa información iba a cambiar todo.
El descubrimiento del robo empresarial fue el catalizador que necesitaba para dejar de ser víctima y convertirme en cazadora. Por primera vez en 2 años, sentí que volvía a ser la Elena que había construido un imperio junto a Armando, la mujer que había negociado con banqueros machistas y arquitectos arrogantes hasta conseguir lo que quería. Durante 3 días, me encerré en el estudio con el licenciado Herrera y un contador forense, revisando cada transacción, cada factura, cada movimiento sospechoso de los últimos 2 años. Lo que descubrimos fue una operación de robo tan sistemática y sofisticada que habría impresionado a profesionales del crimen financiero. Daniel había creado empresas fantasma con nombres que sonaban legítimos: Constructora del Valle S.A., Proyectos Inmobiliarios del Centro S.C., Consultoría Arquitectónica Moderna S.R.L. A través de estas empresas ficticias, había estado facturando servicios inexistentes a nuestra empresa real, desviando millones de pesos que luego transfería a cuentas personales. Peor aún, había estado sobrefacturando materiales de construcción, cobrando precios inflados por cemento, varillas y acabados, y quedándose con la diferencia. Los proyectos que creíamos rentables en realidad estaban operando con pérdidas, porque Daniel robaba hasta el último peso de ganancia. Elena, me dijo el licenciado Herrera mientras revisábamos una pila particularmente damning de facturas falsas, esto no es solo robo, esto es sabotaje sistemático. Tu hijo estaba destruyendo deliberadamente la empresa. ¿Pero por qué?, preguntó Sofía, que había insistido en estar presente durante las investigaciones. ¿Por qué Daniel querría destruir su propia herencia? La respuesta llegó cuando encontramos los emails entre Daniel y un grupo de inversionistas extranjeros. Habían estado negociando la venta de la empresa, mi empresa, por 18 millones de pesos. Daniel planeaba venderla en bancarrota, comprarla a precio de liquidación a través de testaferros, y luego reconstruirla con el dinero que había robado. Era un plan brillante en su maldad: destruir la empresa desde adentro, comprarla por centavos de peso, y emerger como el salvador que la rescataría de la quiebra. En su mente distorsionada, esto lo convertiría en un genio empresarial en lugar del parásito que realmente era. ¡Hijo de puta!, exploté, usando una palabra que no había pronunciado en décadas. Iba a destruir el trabajo de toda una vida para fingir que la había salvado. Sofía se puso pálida. Mamá, ¿estás segura? Daniel no puede ser tan... ¿Tan qué? ¿Tan malvado? ¿Tan calculador? La miré directamente a los ojos. Hija, tu hermano me golpeó en la cara cuando descubrí que me estaba robando. ¿Qué más evidencia necesitas de lo que es capaz? Esa fue la conversación que marcó un antes y un después en mi relación con Sofía y Marcos. Por primera vez en años, comenzaron a verme no como una madre necesitada de protección, sino como una mujer que había sido sistemáticamente victimizada por alguien en quien había confiado ciegamente. Marcos, con su mentalidad de contador, fue el primero en entender las implicaciones completas. Mamá, si Daniel hubiera completado su plan, habría destruido económicamente a 50 familias, me dijo, señalando la lista de empleados que dependían de la empresa. Los trabajadores habrían perdido sus empleos, sus pensiones, sus seguros médicos. Habría sido una catástrofe humana. Era cierto, nuestra empresa no solo construía edificios, había construido vidas. Empleados que llevaban décadas con nosotros, que habían comprado casas con sus salarios, que habían educado hijos con los aguinaldos navideños que Daniel estaba robando. No lo voy a permitir, declaré con una firmeza que sorprendió incluso a mis propios hijos. Daniel va a devolver hasta el último peso que robó y va a pagar por cada vida que intentó destruir. Pero primero, necesitaba asegurarme de que la empresa pudiera sobrevivir a sus embates. Durante los siguientes días, trabajé 18 horas diarias, como en los viejos tiempos con Armando, revisando contratos, renegociando términos con proveedores, explicando la situación a clientes que habían comenzado a preocuparse por retrasos y sobrecostos. Fue exhaustivo. A los 72 años, mi cuerpo protestaba cada noche cuando finalmente me acostaba en mi cama, con mis sábanas nuevas que ya había comenzado a sentir mías.
pero también fue revitalizante. Por primera vez en 2 años me sentía útil, competente, viva. Lo más difícil fue la reunión con nuestros empleados. Los convoqué un viernes por la tarde en el salón de juntas que había visto construir ladrillo por ladrillo. Enfrentar a 50 personas que dependían de mí, explicarles que el hijo en quien habían confiado los había traicionado a todos, fue una de las conversaciones más dolorosas de mi vida. Quiero que sepan, les dije, parada frente a hombres y mujeres que habían trabajado para mí durante décadas, que Daniel Morales ya no tiene ninguna autoridad en esta empresa. Los robos que cometió serán restituidos íntegramente, y sus empleos están seguros. Las preguntas llegaron como avalancha. ¿Cómo habían pasado inadvertidos los robos? ¿Por qué Daniel había hecho esto? ¿Qué garantías tenían de que sus puestos realmente estaban seguros? La respuesta más difícil vino de Raúl, nuestro capataz más antiguo, un hombre que había trabajado con Armando desde los primeros días del taller mecánico. Doña Elena, me dijo con esa mezcla de respeto y cariño que solo desarrollan las relaciones laborales de décadas. Sabemos que usted va a hacer lo correcto por nosotros. Pero también sabemos que ya no es joven. ¿Qué va a pasar con la empresa cuando usted ya no pueda manejarla? Era la pregunta que yo misma me había estado haciendo. Daniel había sido mi plan de sucesión, el hijo que se haría cargo cuando yo ya no pudiera. Ahora ese plan yacía en ruinas, destruido por la traición y la codicia. Vamos a crear un fideicomiso, respondí, improvisando una solución que había estado germinando en mi mente durante días. La empresa va a ser administrada por un consejo profesional que garantice la estabilidad laboral y la prosperidad de todos ustedes, independientemente de lo que me pase a mí. No era una respuesta completa, aún tenía que trabajar los detalles legales, pero era un compromiso, una promesa de que no permitiría que mi mortalidad pusiera en riesgo el bienestar de las familias que dependían de nosotros. Esa noche, sola en mi casa por primera vez en 2 años sin sentir miedo o soledad, me preparé una cena real. No las sobras que había estado comiendo durante meses, sino una cena completa, pollo en mole que preparé desde cero, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas calientes. Puse la mesa con mi vajilla nueva, que ya había comenzado a querer a su manera, y encendí velas. No era una celebración, era un ritual, un acto de reclamación. Esta era mi casa, mi comida, mi vida, y por primera vez en 2 años, la estaba viviendo en mis propios términos. Mientras comía, sonó el teléfono. Era Lucía, suegrita. Me dijo con esa voz que ahora reconocía como completamente falsa. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Claro que sí. Sobre el futuro de Daniel. Sobre los cargos. Sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Daniel está dispuesto a devolver todo el dinero si usted retira los cargos penales. ¿Todo el dinero? ¿Incluyendo los 6 millones que robó de la empresa? Hubo un silencio largo. Claramente, Lucía no sabía que habíamos descubierto la magnitud completa del robo. Suegrita, creo que está exagerando las cifras. Tengo documentos que prueban cada peso robado. Y a diferencia de ustedes, yo no falsifiqué ninguna firma. Mire, seamos realistas. Daniel es su hijo. ¿Realmente quiere verlo en la cárcel? Era una buena pregunta. ¿Realmente quería que Daniel fuera a prisión? Una parte de mí, la parte que lo había cargado cuando era bebé, que había llorado en su primer día de escuela, que había sentido orgullo cuando se graduó, todavía lo amaba a pesar de todo. Pero otra parte de mí, la parte que había construido un imperio desde cero, la parte que se había sacrificado durante décadas para darle oportunidades que él había desperdiciado, esa parte quería justicia. Lucía, le dije finalmente. Daniel tomó decisiones. Ahora va a vivir con las consecuencias. Y tú también. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que mañana voy a presentar cargos criminales contra ti también. Por falsificación de documentos, por fraude, por conspiración. Espero que hayas disfrutado el dinero que robaste, porque vas a pasar los próximos años pagándolo desde una celda. Colgué antes de que pudiera responder. Al día siguiente, cumplí mi promesa. Lucía fue arrestada en su departamento de lujo, pagado con mi dinero, mientras empacaba maletas para huir del país. En su computadora,
La policía encontró emails confirmando que había estado planeando transferir fondos a cuentas en las Islas Caimán. Cuando vi su foto en el periódico, esposada, despeinada, con la cara de alguien que había subestimado gravemente a su víctima, sentí algo que no había experimentado en años. Satisfacción pura. No era venganza, era justicia. Y por primera vez en 2 años, Elena Morales estaba del lado ganador. 6 meses después de esa mañana cuando me confundieron con una chófer, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa en San Miguel de Allende, viendo el atardecer pintarse de naranja y rosa sobre las montañas guanajuatenses. En mis manos sostengo una copa de vino tinto, un Cabernet Sauvignon que me regalé a mí misma para celebrar mi libertad, y en mi regazo descansa una carta que llegó esta mañana. La carta viene de la Ciudad de México, del Reclusorio Norte, y está firmada por Daniel. Es la quinta que me envía. Las otras 4 las tiré sin abrir, pero algo me hizo conservar esta. Tal vez la curiosidad, tal vez la necesidad de cerrar completamente este capítulo de mi vida. Mamá, comienza la carta con una letra que reconozco pero que se ve más temblorosa, más pequeña que antes. Sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que te hice. Sé que probablemente ni siquiera vas a leer esto. Pero necesito que sepas que entiendo lo que perdí. Lo que perdió. Como si yo fuera un objeto que se puede perder por descuido. Como si una madre fuera algo que se puede extraviar como las llaves del auto. Continúo leyendo mientras el vino me calienta la garganta y el sol se esconde detrás de las montañas. He tenido mucho tiempo para pensar aquí adentro. Tiempo para recordar quién eras antes de que yo te convirtiera en lo que necesitaba que fueras. Recordé el día que vendiste tus joyas para pagarme la universidad. Recordé todas las veces que trabajaste doble turno, para que yo pudiera tener lo que otros niños tenían. Recordé que nunca, ni una sola vez, me dijiste que no a algo que necesitaba. Una lágrima se escapa y rueda por mi mejilla. Pero no es de tristeza. Es algo más complejo, más agridulce. Es el llanto de quien finalmente ve reconocido un dolor que llevaba cargando en silencio. Lucía me escribió desde su prisión en Tepic. Me dice que tú fuiste la que la denunció por intentar huir del país, que tienes influencias que nosotros nunca imaginamos. Me dice que te subestimamos completamente. Por supuesto que me subestimaron. Durante 2 años, me trataron como a una anciana senil con dinero, sin recordar que ese dinero no había llegado por casualidad, que había sido generado por una mujer que sabía pelear, negociar y sobrevivir en un mundo que no estaba diseñado para darle oportunidades. Lo que Daniel y Lucía nunca entendieron es que mi sumisión era una elección, no una debilidad. Elegí ser la madre abnegada, la esposa de apoyo, la suegra complaciente porque creí que eso era amor. Cuando descubrí que era solo una estrategia para explotarme, dejé de elegir la sumisión. La empresa está mejor que nunca. Continúa la carta. Leí en el periódico que ganaron el contrato para construir el nuevo centro comercial en Polanco, que tienes planes de expandirse a Cancún y Mérida. Supongo que ya no necesitas un heredero que administre tu legado. Tiene razón. La empresa no solo sobrevivió a su sabotaje, prosperó sin él. Resulta que cuando dejas de sangrar dinero por robos internos y facturas falsas, es sorprendente lo rentable que puede ser un negocio bien administrado. El fideicomiso que establecí garantiza que cuando yo muera, la empresa será administrada por un consejo profesional que incluye a Sofía y Marcos, mis hijos que demostraron que pueden separar el amor familiar de la codicia personal, junto con 3 empleados veteranos y 2 administradores externos. Daniel no tiene ningún derecho sobre nada. Tengo 13 años más de sentencia. Termina la carta. 13 años para pensar en lo que destruí. No espero tu perdón. Solo espero que sepas que, por primera vez en mi vida, entiendo lo que perdí cuando decidí robarte en lugar de amarte. Doblo la carta y la guardo en el bolsillo de mi blusa de algodón blanco. Tal vez la conserve. Tal vez la tire después. Por ahora, es suficiente saber que Daniel finalmente comprende la diferencia entre amar y explotar. La casa donde vivo ahora es pequeña comparada con la mansión que perdí en la ciudad, pero cada centímetro cuadrado es mío por elección, no por costumbre. La compré con dinero que recuperé de las cuentas bancarias de Daniel y Lucía,
Dinero que el gobierno mexicano me devolvió después de que sus crímenes fueron procesados por los tribunales. La decoré a mi gusto, no al gusto de alguien más. Las paredes están pintadas de amarillo girasol porque me gusta ese color. Los muebles son cómodos y prácticos porque a los 73 años he decidido que la comodidad es más importante que la elegancia. Hay plantas por toda la casa porque me gustan los seres vivos que requieren cuidado sin traicionarme. Y hay fotos, muchas fotos. De Armando, por supuesto, pero también de Sofía y Marcos durante sus visitas mensuales. De mis nietos que finalmente han comenzado a conocerme como abuela, en lugar de como ATM humano. De los empleados de la empresa durante la fiesta navideña del año pasado. Son fotografías de una vida reconstruida sobre cimientos más sólidos que los anteriores. El teléfono suena, interrumpiendo mis reflexiones. Es Sofía, que llama desde Monterrey como lo hace todos los martes por la noche. «Hola, mamá. ¿Cómo estuvo tu día?» «Tranquilo», respondo, meciéndome suavemente en la silla que compré especialmente para estas tardes de contemplación. Pinté un poco en la mañana, almorcé con Carmen, leí en el jardín por la tarde. ¿Pintar? ¿Desde cuándo pintas? Desde que decidí que nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres cuando nadie más está tratando de definirte. Sofía se ríe. Es una risa genuina, no la risa nerviosa que solía usar cuando no sabía cómo manejar las necesidades emocionales de su madre. Me gusta esta versión tuya, mamá. Me gusta que estés haciendo cosas para ti. A mí también me gusta. Hablamos durante 1 hora. Me cuenta sobre su trabajo, sobre los niños, sobre el viaje que está planeando traerlos a visitarme durante las vacaciones de Semana Santa. No me pide dinero, no me pide favores. Solo quiere hablar conmigo porque disfruta mi compañía. ¡Qué concepto tan extraño y maravilloso! Después de colgar, camino por mi pequeño jardín mientras las primeras estrellas aparecen en el cielo despejado de San Miguel. Tengo plantas de tomate que yo misma sembré, rosas que elegí por su fragancia en lugar de por su pedigrí, hierbas aromáticas que uso para cocinar las comidas que me gustan. Es un jardín modesto, pero es mío, como mi casa, como mi vida. Mañana temprano, conduciré de regreso a la Ciudad de México para la reunión trimestral del Consejo de Administración de la empresa. Durante 3 días, seré la Elena empresaria. Revisaré proyectos, aprobaré presupuestos, tomaré decisiones que afectan a cientos de familias. Es trabajo que me energiza, que me recuerda por qué Armando y yo comenzamos este viaje hace tantos años. Pero el jueves por la tarde, regresaré a mi refugio en las montañas, a mis plantas y mis libros y mis atardeceres en soledad elegida. He aprendido que la soledad y la soledad impuesta son cosas completamente diferentes. Una es liberación, la otra es cárcel. Durante 2 años viví en la cárcel de una casa llena de gente que me despreciaba. Ahora vivo en la liberación de un espacio donde cada decisión es mía. A veces, en las noches especialmente tranquilas como esta, puedo sentir la presencia de Armando, no de manera sobrenatural o mística, sino en la forma en que las decisiones que tomamos juntos durante 40 años siguen resonando en mi vida. La empresa que construimos sigue prosperando. Los valores que compartimos, trabajo duro, honestidad, lealtad genuina en lugar de ciega, siguen guiando mis elecciones. Él estaría orgulloso de la mujer en que me convertí después de su muerte. No la viuda quebrada y manipulable que fui durante 2 años, sino la empresaria renacida que recuperó su fuerza cuando más la necesitaba. Mientras entro a la casa y apago las luces, una por una, reflexiono sobre la lección más importante que aprendí durante esta prueba de fuego. El amor verdadero nunca pide que sacrifiques tu dignidad. El amor verdadero te invita a florecer, no te exige que te marchites. Daniel y Lucía confundieron mi generosidad con debilidad, mi amor con estupidez. Creían que porque había elegido cuidarlos, eso significaba que no podía elegir defenderme. Estaban equivocados. La fuerza más peligrosa en el mundo no es la de quien nunca ha sido herido. Es la de quien ha sido herido profundamente y decidido sanarse en lugar de vengarse. Es la fuerza de quien ha perdido todo y descubierto que todavía le queda lo más importante, ella misma. Antes de acostarme, me miro en el espejo del baño. Es el mismo rostro que Lucía miró con desprecio hace 6 meses.
pero algo fundamental ha cambiado. Los ojos que me devuelven la mirada tienen una paz que no habían tenido en años. Son los ojos de una mujer que sabe quién es y que no necesita la aprobación de nadie más para validar su existencia. Son los ojos de Elena Morales, empresaria, madre, superviviente, mujer libre. Y ahora, una pregunta para ti que has escuchado mi historia. ¿Has vivido alguna vez una situación similar? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Cuéntame en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. A veces, la historia de una persona puede ser la luz que otra necesita para encontrar su propio camino hacia la libertad.